quizás nuestra identidad está tan apegada a lo que tenemos que cuando lo perdemos, entonces pensamos que no tenemos nada y lo hemos perdido todo. Si no soy mamá, si no soy abogado, si no soy empresario y si no tengo la casa porque la perdí, si no tengo el carro, si no tengo esto y mi identidad se basa no en lo que tengo o en lo que hago, sino en lo que soy, quién soy. Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar. Y escuchar su voz. Somos David Botero. Y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast. Bueno, bienvenidos de nuevo. Aquí estamos otra vez. Me encanta estar aquí. Unidos nuevamente, hoy vamos a estar hablando de algo bien interesante que yo creo que todos hemos pasado por ahí o estamos ahí, es algo que de verdad necesitan escuchar. Bueno, el episodio pasado hablamos de esa historia de adopción, ¿no? Los que no saben, pasamos por un camino largo de acogida, de adopción y esa adopción finalizó, pero esa finalización de la adopción nos habló de un poco de nuestra identidad, ¿cierto? De lo que la corte le dio al niño que adoptamos, se revela lo que Jesús nos dio en la cruz, lo que Dios hizo para adoptarnos por medio de la obra de Jesús, y no solo nos adoptó y nos salvó, sino que nos dio una nueva identidad. Entonces, ¿qué significa lo que Él hizo en la cruz? ¿Qué significa ser adoptados? Pero vamos a darle un toque diferente y quiero empezar con una pregunta, porque a veces cuando nos presentamos, el otro día estaba en LinkedIn y uno ve o en redes sociales y vemos cómo nos presentamos y es con lo que hacemos, ¿cierto? Somos empresarios, somos mamás, somos esto. O de pronto es con lo que tenemos, no sé. De pronto nos presentamos como dueño de la empresa, fundador del ministerio. Y mi esposa me hizo una pregunta que creo que viene un poco de testimonio, pero ¿qué pasaría si mañana perdieras todo eso? ¿Qué queda de ti? ¿Qué queda de mí? ¿Qué pasaría si perdieras todo? Yo creo que hay que darles un poquito de contexto y que puedan entenderlo a un lenguaje actual. ¿Qué pasa si mañana te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa si arranquemos por algo más sencillo para que lo puedan entender bien? Si yo te pregunto o tú estás en una reunión y yo te digo, ¿quién eres tú? Hola, mucho gusto, te acabo de conocer. Mucho gusto. Mucho gusto, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia. ¿Qué haces? ¿Quién eres tú? Preséntate. Bueno, mi nombre es David Botero. Yo soy pastor, economista. Con mi esposa soy fundador de un ministerio y tengo dos hijas. Acabo de adoptar un hijo, tengo dos perros, soy casado y contento de estar acá. Ok, ahora Esa es la pregúntame a mí. presentación. Pregúntame a Hola, mí. ¿cómo estás? Mucho gusto, estás hermosa. Ay, perdón, Gracias. perdón, se me fue un poquito la... ¿De quién eres? ¿Cómo te llamas? Ay, pues preséntate. Mi nombre es Natalia Ospina, soy esposa, mamá, mamá de gemelas idénticas, mamá adoptiva de un bebé hermoso. Tengo 2 perros, tengo 26 gallinas, un conejo. Vivo en el sur de la Florida, diseñadora de modas, apasionada por los temas de Dios. Eso sería mi presentación. Entonces, Buena la presentación, siguiente ¿eh? la Sí. siguiente pregunta es, ¿qué pasa si mañana te quitaran todo lo que acabas de mencionar? Ya no eres papá, ya no eres esposo, ya no vives en el sur de la Florida, ya no vivimos en la casa que vivimos, ya no puedes ejercer tu profesión, ya no haces nada de eso, ni tienes nada de lo que mencionaste ahorita. ¿Qué pasaría contigo? Bueno, duro porque yo creo que algunos de nosotros, yo creo que esto me pasó a mí en un momento de que en realidad mi solución era no me quería presentar a nadie. No quería hablar con nadie porque yo creo que se lo decía y aquí va como una un poquito historia, es que yo una vez le dije a mi esposa como: yo no quiero ir a ver a nadie", pero ¿por qué? ¿Qué le digo? ¿Qué voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Y en los episodios pasados, en la temporada pasada, tenemos unos episodios que es como nuestro cambio, lo que dejamos atrás, el costo del cambio, a lo que renunciamos por este plan que Dios tenía con nosotros, tiene con nosotros. Y de alguna manera, cuando uno queda en una situación donde todo lo que uno era ya no es, entonces entra el temor de decir, pero entonces, ¿quién soy? Entonces, cuando yo estoy ante alguien que puedo decir, no soy nadie, no soy nadie. Pero, ¿qué pasaría contigo? El no soy nadie, pero ¿qué pasa contigo como persona? A veces es qué van a pensar los demás y qué van a decir otros, pero en este caso es qué pasa con uno. Yo voy a explicar y voy a contar un poquito de mi caso que es parecido al tuyo, pero cada cual digamos que lo vivió de maneras diferentes.
Y es cuando a nosotros nos pasó esto, que dejamos todo, nos vinimos, dejamos nuestro país, nuestra familia, todo lo que conocíamos, nuestra casa, nuestra iglesia, etcétera, absolutamente todo lo conocido, en lo material, en mi empresa, lo que soy, por lo que trabajé, lo que hice. Y llegó un momento en que cuando llegamos a este país, lo mío fue súper rápido. O sea, yo creo que yo llegué y me di cuenta de una de lo que estaba pasando. Y es, ya no tengo lo que tenía, tuve que dejar todo atrás, ya no estoy ejerciendo mi profesión, dejé mi empresa por la que trabajé muchos años y llegó un momento en que yo entré en una crisis. Yo entré en una crisis Creo que eso porque fue cuando te pidieron lo del nombre, ¿sí? cuando me pidieron lo del nombre, porque imagínense que en ese proceso mi esposo es ciudadano, bueno, ahora los dos somos ciudadanos americanos, pero mi esposo hizo un proceso legal para pedirme a mí. Y cuando mi esposo me pidió, viene esa parte de decir, vas a dejar tu apellido, porque aquí en Estados Unidos solamente, pues digamos que tenemos el apellido Un del apellido hombre, nomás. un solo apellido y generalmente es el del hombre. Entonces las mujeres renuncian a su apellido y se hace ese cambio. Entonces en ese proceso era como, ya entregué todo, ya no soy Natalia la modelo, ya no soy Natalia la diseñadora de modas, ya no soy Natalia la dueña de Melo for Pets, ya no soy Natalia la que tiene la casa, la que tiene los caballos, la que tiene líder en su iglesia, con sus amigos, etcétera. Ya no hay nada de eso. Cuando yo me di cuenta que no había nada de eso y entra esta parte del nombre, que es ahora además me tengo que cambiar el nombre, ya ni siquiera voy a tener mi apellido, sino voy a ser Natalia Botero. Entonces yo decía, ¿yo quién soy? No, no, o sea, llegué a entrar en una crisis que me acuerdo que lo hablé contigo y tenía mi ID como cédula, diríamos en Colombia, mi ID, y que yo decía, Dios, lo único que me queda es mi ID. O sea, ya no sé ni quién soy, ya no sé quién soy, ya, si no soy lo que estudié, si no soy por lo que trabajé, si no soy, ¿quién soy yo? Soy Natalia, mamá solamente, pero mis hijas van a crecer y se van, o sea, yo decía, Señor, y yo entré en una crisis. Y entré en una crisis y en un desánimo en el que yo decía, no sé quién soy, no sé para dónde voy, ya no tengo nada de lo que me daba estabilidad, no me siento segura. Y creo que es esa pregunta de qué pasa en uno. Si mañana te quitaran, que volvemos a esa pregunta, absolutamente todo lo que tú, como tú te presentas y lo que tú eres, soy mamá, soy esposa, soy arquitecta, soy diseñadora, soy, tengo una casa, tengo 3 carros, tengo 5 perros. O sea, si ya no tienes nada de eso, ¿quién eres? Y esa es la parte más difícil. Que de hecho yo creo que muchos nos podemos identificar cuando nos vamos del país, cuando nos vamos de la ciudad, cuando tenemos que hacer esos cambios. Y por lo menos nosotros viviendo aquí en Estados Unidos, O después de un divorcio, o alguien que después de se un divorcio, divorcia, o después o de un después de una divorcio. pérdida, alguien que pierde un hijo es, ¿y ahora quién soy? Entonces es interesante porque a veces es como, bueno, no, yo era en mi país un abogado, pero aquí, no sé, estoy recogiendo basura, estoy limpiando casas. Yo era médico, yo era, y se vuelve algo como de perdí mi identidad y algo que es difícil, ¿no? Que es difícil y uno dice, quizás nuestra identidad está tan apegada a lo que somos Y lo que o a tenemos. lo que tenemos que cuando lo perdemos, entonces pensamos que no tenemos nada y lo hemos perdido todo. Pero de alguna manera esta adopción a nosotros nos como que sembró algo en nosotros, inyectó algo en nosotros que decía, tu identidad no está basado en lo que haces, tu identidad no está basado en lo que eres o lo que tienes, perdón, sino que tu identidad está basado en lo que eres. Pero entonces ahí llega otra cosa que es como, bueno, ¿y quién soy? Si no soy mamá, si no soy abogado, si no soy empresario, y si no tengo la casa porque la perdí, si no tengo el carro, si no tengo esto, y mi identidad se basa no en lo que tengo o en lo que hago, sino en lo que soy, ¿quién soy? Entonces ahí creo que es donde llega ese problema existencial de alguna manera, porque si tú quitas todo, te quedas con esa pregunta para tú mismo. ¿Quién eres? Y la adopción, de alguna manera, nos reveló o nos recordó lo que somos aún cuando perdemos lo que hacemos y lo que tenemos. Y es que esto yo creo que es un tema demasiado, demasiado importante porque en muchas conversaciones que nosotros tenemos con personas, siempre viene esto y es, la vida está compuesta por temporadas, que es un episodio que tenemos en las temporadas pasadas, donde cada temporada tiene un comienzo y tiene un final. Primero, no somos conscientes de eso, pero también cuando experimentamos esas temporadas, ese comienzo y en especial ese final de esa temporada, entra esta crisis. La temporada de construir una familia y mis hijos crecieron y se fueron de la casa. Entonces, ¿ahora quién soy? Es como redescubrir, ¿ahora quién soy?
tengo una profesión, como contabas tú, me fui del país y ya no ejerzo mi profesión por la que trabajé, estudié durante tantos años, luego trabajé, me esforcé, posgrado, y ahora entonces, ¿quién soy? O estoy en un matrimonio, invierto un montón de tiempo en un matrimonio y por circunstancias hay un divorcio y entonces en todas esas, yo creo que temporadas, transiciones, situaciones donde hay un final o donde hay una transición fuerte, viene esa pregunta y es, si nosotros no tenemos clara nuestra identidad, ¿qué está nuestra identidad? Siempre va a venir ese momento que nos va a sacudir. Y es que el tema es inevitable que las temporadas tengan un final. No hay temporada que no tenga un final, o sea, nada es eterno, la vida misma no es eterna y no somos eternos, entonces todo tiene un final. Mis perros tienen un final, Ujú. mi vida tiene un final, la profesión que yo hago llega un momento en donde va a tener un final. Entonces, cuando no comprendemos que solamente hay una cosa a la que nos aferramos, que no tiene final y es lo único que no se mueve, entonces nosotros no nos vamos a mover. Pero si estamos aferrados a lo temporal, siempre vamos a estar tratando de buscar algo, porque entonces hoy soy mamá, entonces mis hijas crecieron y entonces hoy soy, no sé, tengo esto y entonces perdí esta casa y entonces ahora me aferro de esto y me aferro de esto y me aferro y en esa aferrada, el día que pierdo todo o si no lo pierdo todo, sigo de transición en transición, pero no te sigas aferrando a las cosas que son temporales. De alguna manera yo creo que nuestro camino, uno lo puede llamar un camino descendente, porque de alguna manera tú estás en una posición y esas cosas se te pueden ir quitando de alguna manera o saliendo del camino. Entonces, uno diría, bueno, ¿cómo me aferro a lo eterno? ¿Qué referencia tengo de aferrarme a lo eterno? Y a mí algo que me encanta de seguir a Jesús, ¿cierto? Es que, pues bueno, en la Biblia le dice que no tenemos un sumo sacerdote, es decir, no tenemos a alguien a quien seguimos, a quien damos su vida, que no pueda entendernos, que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue probado en todo. Dice, él fue probado en todo y me acordé cuando tú estabas hablando de lo que está reflejado en la Biblia cuando él de alguna manera toma la decisión de venir a la tierra. Entonces, es un camino descendente. Y dice aquí que tengan, y empieza el versículo con algo que ya le empieza a dar a uno como ese camino de aferrarse a lo eterno. Entonces dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Sean como Él en esto. Aunque era Dios, es decir, Él tenía una identidad, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No consideró ser igual a Dios, que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Es decir, empezó a perder como lo que veía como su identidad para poder caminar como nosotros, entendernos a nosotros. Y después dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, ahí no ve cómo perdió su identidad al que se podría haber aferrado, pero no se aferró a eso, adoptó una humilde posición y se humilló y dice que Dios lo elevó a un lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, es decir, le devolvió una identidad como lo puede hacer con nosotros. Y dice aquí que tenga la misma actitud que tuvo Cristo. Entonces me puse a pensar y dije, esa adopción nos reveló lo que es, aunque no tengamos nada, cuál es esa identidad que nos dio a nosotros, así como se la dio a Jesús de alguna manera. Y no sé si se acuerdan el capítulo pasado, si no lo han visto, pues vayan a verlo, pero ahí decía que en el acta decía que nuestro hijo era escogido por nosotros y hablamos de alguna manera como eso nos revelaba que somos escogidos. Él es declarado nuestro hijo y eso nos revela que Dios nos declara sus hijos, que somos conocidos ahora, que ahora somos conocidos por cuando te dicen preséntate, somos conocidos como hijos de Dios y que somos herederos. Todo nuestro pasado, digamos, queda sellado y queda
sí, sellado y eliminado de alguna manera, y que nosotros tenemos nuevos privilegios y también nuevas obligaciones y nuevo propósito. Entonces, lo que me parece interesante es cuando hablas de aferrarte a lo que es eterno, es aferrarnos a una identidad que no depende de lo que podemos ganar o perder. Pablo, de alguna manera en la Biblia nos dice que todo lo puede en Cristo que lo fortalece, pero porque ha aprendido a vivir con muy poco y con mucho. A eso voy yo, eso que ahora que mencionas tú lo de Pablo y es cuando yo pasé por esa crisis de alguna forma, que creo que fue al comienzo de habernos mudado a este país, y en el proceso, de alguna forma, yo siento que Dios, en nuestro caso, de maneras diferentes, nos fue quitando como cosa por cosa, cosa por cosa. Entonces, la posición, el título, el nombre, la empresa, la casa, los animales, ta, ta, ta. En mi caso fue como cosa por cosa y una de las cosas que yo siento que en mí fue como ese cierre de identidad, de entender cuál era mi identidad, en qué estaba basada y cuál era el cambio que yo tenía que hacer y qué es lo que hoy queremos mencionar. En mi caso fue quitarme una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y ya al final yo siento que fue como que ese broche de oro cuando mi perro Melo falleció hace Ujú, un año, porque de alguna forma todos somos distintos y eso lo hemos hablado acá, de lenguajes, de la manera en que Dios nos diseñó, con ciertas capacidades, sensibilidades, dones, talentos, que eso va en el siguiente episodio, vamos a hablar de eso. mm, Y cuando Dios te crea de esa forma, en mi caso, en mi historia personal, Melo era una pieza demasiado importante y era como yo me aferro a esto, entonces puedes quitarme todo, pero no me quites esto. Y cuando al final, de alguna forma, fue como Dios diciendo, bueno, ya te he ido quitando de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, te estoy quitando todo lo que no debes aferrarte. Ya llegó el tiempo de que me lo entregues a Él. Para mí fue ese, como ese quebrantamiento en mi corazón, donde verdaderamente ya llegó como el final de decir, te entrego todo, no me aferro a nada, no soy nada de eso que yo creía, ni Natalia esto, la empresaria, la modelo o la líder o la nada, nada. Y es como todo eso es pasajero y ahí sí como habla en Eclesiastés, que es uno de los libros de la Biblia que más me gusta, donde entendemos la complejidad y la simplicidad de la vida al mismo tiempo y es la vida es muy compleja, pero a la vez es muy simple y no tenemos que aferrarnos absolutamente a nada porque todo es pasajero. Yo siempre lo digo, la vida misma es pasajera. Entonces, si no nos aferramos a nada, pero si nosotros nos aferramos al único, a la única roca que es permanente y que es eterna y que nunca se va a mover, hoy puedes estar en Colombia, mañana en Estados Unidos, pasado mañana en China y esa roca no se mueve. Hoy puedes tener dinero, mañana no tenerlo y esa roca no se mueve. Hoy puedes ser mamá, mañana no serlo, o tus hijos crecieron y esa roca no se mueve. Hoy puedes tener 5 perros, mañana cero y esa roca no se mueve. Y esa única roca es Jesús. Y es entendiendo que nuestra identidad no es soy, tengo, sino verdaderamente mi identidad está en Cristo Jesús. Mi identidad está en que soy hija de Dios y en que yo me aferro y mi estabilidad me la da Jesús y no me la dan las cosas que tengo alrededor. Son cosas temporales que cuando aprendemos a disfrutarlas como Dios las creó, el matrimonio, los hijos, las mismas cosas que nos da los animales, ante todo es disfrutamos la vida, pero entendiendo que mi roca es esta. Y si hoy tengo, y va a sonar un poquito fuerte lo que voy a decir, pero si hoy tengo a mi esposo, si te tengo a ti, pero mañana por alguna circunstancia que espero no pase nunca, pero no te tengo, mi identidad está en Cristo, no en que soy tu esposa. Si hoy tengo a mis hijas, que eso lo aprendimos en foster care, que fue una ujú. enseñanza grandísima. Hoy las tengo, las amo, pero si mañana por algún motivo no las tengo, mi identidad está en Cristo. Mi identidad tiene que estar en esta roca, mi identidad no puede ser en que soy la mamá de Emma ni Luca, porque el día que crezcan, se vayan o por algún motivo no los tenga, entonces ya no soy nada. Si hoy tengo mis perros y mañana no los tengo, mi identidad está en Cristo. Eso no quiere decir que no vaya a doler. Va a doler cada transición, cada temporada, cada final, cada ciclo. No es fácil y obviamente es mucho más difícil en este tema que estamos hablando ahorita, pero si mañana tengo una casa y pasado mañana no la tengo, si estoy aún en la iglesia, cuando ya entramos un poquito más a las personas creyentes, a veces caen en el error, y creo que es muy importante mencionarlo, en su identidad se basa en que pertenezco a una religión o pertenezco a una congregación en una iglesia, o lo que hago en la iglesia. Entonces, el día en que se van del país y ya no está esa iglesia, ¿qué pasa? No saben cómo porque tienen esa identidad distorsionada y tu identidad está en que perteneces a la iglesia tal, tal, tal.
Esa no es tu identidad, es una bendición. La iglesia es una bendición, es necesaria, es una comunidad, se necesita. La Biblia dice que debemos congregarnos, pero tu identidad está en Cristo. Y creo que hoy en día muchas personas que no conocen a Jesús y muchas personas que conocen a Jesús y que son personas de fe aún están fallando en no tener esa identidad clara. Y diría que otra cosa que yo creo que a mí me pasó también, y es que A los dos nos pasó, aun cuando uno dice tengo mi identidad en Cristo, se puede volver tengo mi identidad en lo que hago para Cristo. totalmente. Porque agarramos y empezamos a ver, no, sí, soy escogido. Y la Biblia lo dice en el capítulo pasado, como que decía, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos y tachables hacia sus ojos. Y en otro versículo en Juan dice que nos adoptó como sus hijos. Pero nuestra identidad en Cristo Jesús, nuestra roca, está basada en lo que hago para Cristo. Entonces hago y hago y hago y hago, pero se nos olvida que nuestra identidad es que somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Es Y decir, Él vino a salvarnos para que fuéramos adoptados y podamos decir que somos hijos de Dios por gracia cuando creemos y nada más. Y es que es tan profundo este tema de verdad, porque es aferrarse a soy hija, pero lo tengo a él. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si no te tengo a ti, no tengo nada. Y es entender esto a profundidad verdaderamente de qué significa si te tengo a ti, lo tengo todo. Y ahorita, hace poco, mi esposo estuvo enfermo, estuvo en el hospital. Y por eso ahorita que mencioné el tema de si lo tengo o no lo tengo, es un tema muy fuerte y a veces uno no quisiera pensar en eso, pero mi esposo estando enfermo, obviamente nosotros oramos y esperamos y anhelamos estar toda la vida juntos. Pero cuando ahorita que mi esposo estuvo enfermo, yo le decía al Señor, le decía de alguna forma, Señor, permíteme tener a mi esposo muchos años, pero si no lo tengo, tú eres mi roca. Porque nos tenemos que aferrar a lo eterno, porque es el único que nos va a acompañar en absolutamente todo el día en que nosotros nos muramos. No va a ir nadie con nosotros, lastimosamente. No va a ir el esposo, no van a ir los hijos, no van a ir los amigos, no van a ir los de la iglesia. No, nadie va a ir con nosotros. El único que va a ir es Él. Y es yo me aferro a lo permanente. Si yo estoy sola, si yo estoy de viaje, si yo estoy enferma, ¿quién es el único, el único que va a poder estar ahí? Es yo me tengo que aferrar a lo que no cambia. No cambia y siempre está, es permanente. Entonces, esa identidad es tan importante para absolutamente todo, para ser esposa, para ser mamá, para ser empresario, empresaria, para ser líder, para una amistad, porque cuando no tenemos eso claro, entonces vamos buscando y tratando de drenar al otro en lo que el otro no tiene. Entonces estoy en una amistad y me vuelvo esas amistades tóxicas en las que, ¿por qué no me contestas? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Veámonos. Y es esa necesidad de otro. Porque con los hijos, tengo que estar con mis hijos, tengo que tener otro hijo y otro, ya se fue el chiquito y necesito tener otro hijo para llenar ese vacío. Con el trabajo, esas personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan con el servicio, en la iglesia, la gente que sirve y sirve, entonces ya tengo que estar en este grupo, en el otro, ayudar y ya cuando no me están llamando, entonces ya no sirvo para nada. Estás llenando huecos que no tienes que llenar y te estás aferrando a lo que no te tienes que aferrar. Todo eso es una bendición, pero aférrate al único que es permanente y tu identidad solamente puede estar en Cristo. Me acuerdo una persona que habló y decía que eran las tres cosas que necesitabas para ser salvo. Y hablaba de gracia y fe. Y entonces que como que le dijeron, no, pero obediencia también. Y él respondió, ¿por qué pasa eso? ¿No? Pues como, no, entonces mi identidad está en lo que hago para Cristo, en obedecer a Cristo. Y él dijo algo que a mí me sorprendió. Él dijo, no, 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 es que cuando tú entiendes que eres salvo por gracia, que eres adoptado, que eres hijo de Dios, y que lo único que tuviste que hacer es creer, que lo único que tuviste que hacer es entregarle su corazón, entonces eso produce obediencia. Consecuencia. Wow. No es una revelación nueva, es lo que dice, es lo que dijo en la palabra, lo que está en la palabra. Pero es muy fácil que nuestra identidad, aún si no conocemos a Dios, la identidad esté en lo que tenemos o en lo que hacemos, y esas cosas las podemos perder. ¿Cómo anclamos nuestra identidad, la aferramos a lo eterno? Y pues lo único eterno es aquel que nos creó. ¿No? Y aquel que nos creó, que es un Dios justo y bueno, o que nos amó tanto, que envió a Jesús, su único Hijo, para que todo el que crea fe no muera, sino que tenga vida eterna por gracia. Y Jesús no consideró la posición que tenía como algo que aferrarse, sino que tomó la posición, perdió su identidad para que Dios le diera una eternidad, una identidad nueva que es el nombre, sobre todo nombre, y que ante él toda rodilla se doble. Y lo interesante de eso es que dice que así mismo lo hagamos nosotros. Entonces, el hecho de que
por gracia, por un regalo. Cuando estuvimos eso de la adopción, yo decía, o sea, el hecho de nosotros conocerte a ti no nos hace mejores, no nos hace más especiales, nos hace agradecidos de que por gracia nos regaló algo que no merecemos y que nos regaló algo eterno en que aferrarnos y que solo necesitaba de nosotros disponer o entregarle nuestro corazón y creer que Él hizo eso. Y el agradecimiento de eso, yo creo que la percepción de eso, la grandeza de eso, es como un hijo chiquito, un niño chiquito, que es como, "Ay, yo amo tanto a mi padre que quiero verlo sonreír tanto y me da tanto gozo hacerlo, que quiero hacer esto por él". Entonces ahorita, antes de que íbamos a grabar esto, orábamos y decíamos, Señor, que esto no sea algo que hacemos o que algo en el que nos deleitamos, ¿no? No, y ojo que esto no se vaya a distorsionar, porque también lo pueden ver con las cosas que acabamos de decir, no, entonces no importa si soy mamá, no importa si soy esposa, entonces no trabajo, entonces no en la iglesia, no, cuando el Señor nos llama, también nos llama a ser papás en excelencia, nos llama a darlo todo, a ser esposos en excelencia, los mejores trabajadores, los mejores servidores, amar apasionadamente a otros y de verdad dar todo de nosotros. No es una distorsión, pero una cosa muy diferente es yo amo a mi esposo, yo le sirvo a mi esposo, yo amo a mis hijos, yo les sirvo a mis hijos, yo los cuido, yo amo mi iglesia, sirvo en mi iglesia, yo amo mi trabajo, soy apasionada por mi trabajo, me esfuerzo. Todo esto está bien, pero es entendiendo la diferencia de pongo mi identidad en lo que soy, en lo que tengo y no en Cristo. Y es desde la identidad de Cristo, entendiendo que me aferro a esta roca y yo soy hija de Dios y me aferro solo a Cristo, puedo amarte, puedo cuidarte y puedo dar lo mejor de mí hacia otros. Entonces, no es una no, que no se Ujú. distorsione y se vaya a entender como, no, entonces no importa nada porque solamente Cristo, mi identidad está en Cristo. Pues de hecho, aún más, cuando uno toma una decisión de esas, uno dice, ya no vivo yo. Es aún un paso más, no solo estoy poniendo mi fundamento, que Jesús sea mi roca, sino que yo estoy de alguna manera muriendo a mi identidad, a lo que yo soy. Y dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. El otro día que tuve el privilegio de bautizar a mis hijas, le dije eso, ¿entiendes que tienes la oportunidad de decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí? A veces uno lo ve como sacrificio, pero para mí es un descanso. Es como lo que tú dices, es un descanso que yo ya no tengo que tratar de ser el mejor esposo porque ya no vivo yo. Ahora Cristo puede vivir en mí y Él me puede hacer un mejor esposo. Y Él me puede hacer un mejor papá. Y Él me puede hacer un trabajador excelente. Y Él me puede hacer un hijo de Dios, un siervo de Dios, un líder excelente. ¿Por qué? Porque ya no viven mis limitaciones, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Cuándo yo pongo mi identidad en eso? Y ya digamos que para ir cerrando, entendiendo esta identidad, que era lo que queríamos hablar hoy, como conversar acerca de la identidad y cómo es la importancia de entender en quién está nuestra identidad, a pesar de que todo cambie, de que todo se vaya, de que de pronto no exista lo que tenemos hoy, es de ahí surgen también, entendiendo nuestra identidad, entendiendo quiénes somos como hijos de Dios, ahí vamos hacia un tema que es Dios nos creó con ciertos dones, talentos, sensibilidades y todo esto está, digamos que unido una cosa con la otra, pero si no entendemos nuestra identidad, no sirve de nada entender para qué nos creó Dios y por qué nos creó con ciertos dones, talentos y con un propósito. Pero eso lo vamos a hablar en el Y episodio diría que que sigue. si Cristo no vive en nosotros, es como la forma de activar esos dones que ya Dios depositó en nosotros desde antes de crearnos. Es como Él los tenía ahí. Es el morir a la forma de nosotros, hacer las cosas y poner nuestra esperanza y nuestra fe en Él, que cuando yo digo ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, Él activa esos dones. Entonces, ahora en el siguiente capítulo vamos a estar hablando de, ok, tengo esta identidad, y resulta que Dios depositó en mí unos dones, yo los quiero activar y los quiero activar porque ahora Cristo vive en mí. Pero ¿cómo sé cuáles son? ¿Cómo sé para qué son? Y cómo sé cómo usarlos. Pero eso lo vamos a Eso hablar lo vamos a hablar en el en el siguiente siguiente. capítulo. Queremos que nos sigan acompañando. Esto no solo es un podcast y ya, de hecho, este recurso lo usamos para que las personas sean la iglesia viva desde sus casas. Algo que dijo mi esposa es que, ¿qué pasa si te mandan a un lugar donde, no sé, no hay iglesia, donde no hay una No comunidad, está permitida no la está iglesia. permitida y lo único que tienes
es tu casa, tu hogar y las personas que tú conoces. Entonces, ¿qué hacemos en ese momento? Entonces, este podcast y estos recursos son para eso. También tenemos muchos recursos en la página, en elsilencio.com. Tenemos unos retos. De hecho, lo primero que diríamos es aprendamos a escuchar la voz de Dios, porque es escuchando la voz de Dios que vamos a entender que somos adoptados, que vamos a entender que nuestra identidad está en Él, que vamos a entender que Él depositó en nosotros dones y talentos y que quieren activar cuando nos aferramos y ponemos toda nuestra vida, nuestra confianza en Jesús. Entonces ahí tenemos en la descripción, van a ver todos los recursos que tenemos, la página, ahí está todo. Y también, si quieren seguir caminando con nosotros, tenemos un programita que hicimos que es un programa de sembradores. Si este contenido ha sido de bendición para ti, siempre estamos llamados a siempre la Biblia lo dice, como de lo que tengo, doy. Entonces, ¿cómo podemos sembrar para que esto que estamos haciendo pueda llegar a otros? Compartiéndolo, sea donando, de muchas otras maneras, caminando. Pero ahí está todo en la descripción, así que vamos a seguir estando con estos episodios muy conversacional, muy de conversación, pero también de verdad, de la palabra y de reflejar a Jesús y escuchar su voz y descubrir tu propósito, que es la misión de todo este proyecto en silencio. Así que nos vemos en otro capítulo. Chao.